para las que no me conocen, mi nombre es Odette. Yo sé que muchas de las que hoy están conectadas me tienen aún, pero me tuvieron fervientemente en oración en un periodo muy difícil y duro de mi vida. Bueno, y para las que no, les voy a contar brevemente mi historia, antes de entrar en lleno a lo que me gustaría compartir, que es lo que en el fondo el Señor ha puesto también en mi corazón en estos días de forma muy especial, ¿ya? Bueno, tengo 37 años, me cuesta decirlo, tengo 37, pero a los 34 años aproximadamente mi vida cambió. Cambió porque esta historia no parte solo con mi enfermedad. Hay una historia previa, y eso es que yo soy madre de 4 hijos, ¿ya? Lucas, Colomba, Mateo y Benjamín. Y cuando nosotros con mi esposo decidimos buscar a Benjamín, si bien el Señor nos concedió la posibilidad de ser padres de un 4.º hijo, ese embarazo para muchos médicos no era viable. Era una vida no viable con lo que hace un humano normal. Fue un embarazo muy complejo. Yo pasé gran parte del embarazo, tanto al inicio como al final, en reposo. Me ofrecieron en más de una oportunidad intervenir ese embarazo, pero nosotros nos aferramos a lo que creíamos en ese momento y decidimos llegar hasta el final con Benjamín. Cuando ya teníamos 34 semanas de embarazo, nosotros hablamos que estábamos embarazados del Benjamín, empezó a pasar que yo, si bien en el embarazo había presentado ciertas cosas, no sé, muchos resfriados, algunas infecciones, todo se asociaba al diagnóstico del Benja, que así le decimos cariñosamente, pero no, hasta ahí no sabíamos qué era lo que Benjamín tenía. Nos hicimos estudios genéticos, Dios proveyó para que pudiésemos hacerlos, porque de alguna manera son exámenes costosos que tuvimos que mandarlos a hacer fuera de Chile, y avanzaba el embarazo y no dábamos con el diagnóstico del Benja. Hasta que yo cumplo 34 semanas y Benjamín nací de nacer de forma fulminante. Ese día yo llego a la clínica, me hospitalizan porque se dan cuenta que Benja ya no había cómo retenerlo en la pancita. ¿Y por qué les hablo de Benjamín? Porque Benjamín en todo este proceso fue un instrumento para lo que venía después. En medio de la tribulación venía una gran bendición. Y es nuestro Benjamín. Yo aún me emociono hablando de todos mis hijos, pero en especial Benjamín, que es el más chiquitito. Bueno, ese día a mí me hospitalizan para prepararme para el parto, y se dan cuenta que hay un hemograma que sale completamente alterado, y había algo que yo estaba teniendo. Y en ese momento se dan cuenta que yo estoy con una leucemia linfoblástica aguda, mal, muy mal. Por lo tanto, el parto ya no podía ser parto normal, tenía que ser una urgencia con cesárea. Y esto fue en menos de 2 horas, entre que a mí me avisan que hay que sacar al Benja, y uno como mamá, que en ese momento esa era mi preocupación y era el único rol que a mí me interesaba cumplir, porque también sabíamos que al nacer Benjamín estaba la posibilidad que Benja no sobreviviera. Entonces, ¿se imaginan cómo yo estaba en ese momento? Bueno, nace Benjamín y yo de forma inmediata no puedo tener contacto con él, porque les cuento, la leucemia linfoblástica aguda, tal cual su nombre lo dice, aguda, o sea, estaba en un estado muy complejo, es una enfermedad muy agresiva, avanza muy rápido, es un cáncer a la sangre, específicamente a los tejidos de la sangre, ataca la médula ósea y específicamente a los leucocitos.
En el fondo yo generaba más leucocitos, que son nuestras defensas, las policías del cuerpo, por decirlo así, y en ese momento yo no tenía defensas. Por lo tanto, me sacan al Benja y yo inmediatamente, en media hora ya estaba en la UTI, sin ver a nadie, sin haber podido conocer a mi hijo. Y ahí comienza esta aventura, este encuentro de golpe con una enfermedad que yo jamás pensé tener, con una enfermedad que jamás hubo ningún otro síntoma, y partimos. Un tratamiento muy agresivo en ese momento. Nosotros con mi esposo habíamos tomado muchas decisiones y previo al embarazo de Benjamín habíamos decidido abandonar nuestros trabajos, digamos, convencionales para poder trabajar juntos en la casa, compartir la crianza, pero además teníamos un anhelo que era de alguna manera empezar a servir al Señor de otra forma, ¿ya? Yo nací en un hogar cristiano y mi primera iglesia donde yo me formé, donde yo conocí al Señor, si bien era una iglesia maravillosa, cuando yo era joven, la tendencia era que todos querían ser misioneros, que todos querían ir al campo misionero a servir al Señor. Por lo tanto, yo hasta los 33 años trataba de buscar la forma de poder ir al campo misionero, porque siempre tuve la idea muy arraigada de querer hacer algo grande para el Señor. Cuando a mí me diagnostican, y en el primer momento yo no les puedo decir que me sentía contenta, que estaba alegre, que estaba súper tranquila, porque les estaría mintiendo. De alguna manera, todo lo que yo pensé en donde yo estaba consolidada se me había derrumbado. ¿Cómo seguíamos? Además, el diagnóstico no era favorable. Si yo no comenzaba el tratamiento y no respondía de forma muy rápida, o sea, prácticamente moría. Y en ese momento yo recuerdo haberle preguntado a mi esposo e incluso a mis papás, y me acuerdo muy bien una conversación que tuve con mi papá, que fue: ¿por qué amando tanto al Señor como yo creo amarlo, me hace esto? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. ¿Por qué, si yo, siendo una mujer buena, tengo que vivir y enfrentarme a esto? ¿De qué sirve querer volcar mi vida al Señor si esta es la respuesta que yo tengo de parte de Él? Duro, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? Empezaron a pasar los días, yo comienzo mi tratamiento. De haber estado muy grave en la UTI, lograron llevarme a un área de oncología totalmente aislada, yo no podía tener contacto con muchas personas, en realidad prácticamente con nadie. Y hubieron muchas llamadas de por medio, y por eso yo creo que es muy importante hablar de la enfermedad. Se empezó a enterar toda mi red de contactos, familia, amigos, no tan amigos, pero hubieron llamados que yo no digo que fueron de la mala intención. Hubieron llamados en que en ese momento, en donde yo ya estaba totalmente derrumbada, me decían: revela al Señor lo que quizás no le has contado. Busca la voluntad de Dios en esto, porque claramente Dios te está hablando a ti, porque posiblemente algo pasa contigo. Y yo sé que esos llamados posiblemente no fueron con la intención de denostar más mi situación, pero no fueron solo a mí. Por ejemplo, a mi mamá, que hoy la tengo acá al lado acompañándome, está de asistente, en algún momento le dijeron: tranquila, tranquila, Dios tiene el control. Algo que nosotros sabíamos. Yo siempre supe que Dios tiene el control. Pero a lo que yo voy, y en este sentido quiero ser muy cuidadosa, porque si bien son palabras
frases, cosas que nosotros usamos muchas veces para poder consolar a nuestros hermanos, son duros, son fuertes, no son empáticos. Entonces, cuando yo veo a una persona que está padeciendo algo tan complejo, ¿a qué estoy llamado realmente? Estoy llamado a aconsejar, a llamar y aconsejar de forma inmediata, porque mi vida es perfecta y yo no tengo enfermedades. Y si a ti el Señor permite que en tu vida ocurra una enfermedad, es porque tú tienes algo que mejorar. Posiblemente el Señor permite estas situaciones, y claramente yo tengo la convicción de que es así, porque Él quiere revelar algo. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el que humanamente nosotros hemos impuesto, no sé, por religiosidad, por imposición, o porque creemos entender el Evangelio de una forma muy dura. Bueno, les dejo ahí esa para que después lo discutamos. Yo sigo con mi tratamiento y va todo bien encaminado. Y resulta que empezó a pasar que de repente perdí la movilidad de todo mi lado izquierdo. Pierdo movilidad, algo raro pasa, empiezan a darse cuenta que yo tenía una metástasis cerebral. Y para las que quizás saben mi historia, saben que eso fue terrible, porque no sabían cómo continuar con el tratamiento. ¿Qué seguía ahora? ¿Qué venía ahora? Y ahí nuevamente viene mi cuestionamiento en, Señor, mis hijos, yo los amo y yo quiero glorificarte en vida, ¿qué hago con mis hijos? O sea, de alguna manera seguía ahí, sin soltar. Yo tenía que tener el control de la crianza de mis hijos. Bueno, luego de eso, médicos que solo el Señor puso en el camino, decidieron operarme, arriesgándose a todo. Cuando a mí me operan, el neurocirujano va a conversar conmigo y me explica lo que esa cirugía podía traer como consecuencia. Yo de formación profesional, que es lo que menos hago y que menos he hecho desde que terminé la universidad, yo soy arquitecto. Y lo primero que me explican es muy probable que lo que nosotros tengamos que extirpar de tu cerebro, pierdas toda la habilidad creativa, sensorial. Y obviamente yo ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago, Señor? Si yo estudié para ti, yo estudié arquitectura para servirte a ti, yo no estudié arquitectura. Otra vez, cuestionándolo con el Señor. Y seguía recibiendo por otro lado llamados, que era como, o sea, primero fue la enfermedad, ahora viene esto. O sea, algo está pasando. Y así. Pero el Señor aún en ese momento, una vez más, mostró su favor con nosotros. Yo hablo de nosotros porque si bien yo era la protagonista de esta historia, atrás habían hijos, maridos, estaban mis papás, que también para ellos fue la hija, ¿qué le pasó a la hija? Y bueno, me tenían que bañar, me tuvieron que enseñar a usar servicio, a cortar, porque yo no podía usar tenedor y cuchillo de forma normal. Y vino un periodo de recuperación. Yo no sé si ustedes saben que, a diferencia de otros cánceres, la leucemia no es que sea la enfermedad más terrible del mundo, pero la leucemia y mi tipo de leucemia, yo generaba muchos estados de neutropenia, que es cuando las defensas están prácticamente en cero, no hay defensa. Entonces pasé mucho tiempo aislada. Si yo saco la cuenta de cuánto tiempo a mí me tocó estar hospitalizada, yo estuve en total 10 meses, 9 meses.
Entre tanto yo podía venir a la casa, estaba 2 días, lograba ver a mi hijo y a mis otros pequeños, que además con toda la transformación que un tratamiento así de agresivo genera, fue muy difícil que ellos me respetaran, por decirlo así, o reconocieran quién era la mamá, porque la mamá se fue con un aspecto físico y volvió con otro. Los corticoides, por un lado, este tema que yo no pudiese tomarlos en brazos, hacerles cariño, algo pasaba, algo había. Pero a pesar de que algo había y de que muchas veces yo me enfrenté, me miré al espejo y decía, Señor, ¿quién soy? ¿Dónde está esa hija que a lo mejor te quería servir y tenía tantos proyectos para ti? ¿Dónde está? Y un día hubo un llamado de una persona a la que yo estimo mucho, 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 que lo voy a decir. Me llamó el pastor Javier. Me llama el pastor Javier y yo en mi desesperación, pastor, es que no, es que yo aquí mal, esto, lo otro. Y el pastor me dijo, Odette, dentro de yo desesperadamente hablando, porque necesitaba contarle a alguien esta carga tan importante que yo, y él me llama y me dice, Odette, ¿no has pensado en que a lo mejor el Dios en el que tú estás pensando no es el Dios que realmente te ama, te protege y te cuida? Y yo así, pero ¿cómo si yo conozco a Dios? Y en ese momento, esas palabras y otras cosas más que conversamos con el pastor, me hizo recordar una historia en la Biblia que yo me imagino que todas conocen, y si no, que es la historia de Ezequías. ¿Conocen a Ezequías? ¿Al rey Ezequías? ¿Sí? Bueno, el rey Ezequías, el profeta Isaías le anuncia que su tiempo de vida, vas a morir, le dice. Vas a morir y hasta aquí llegaste. Fuiste bueno, por decirlo de alguna forma. Y Ezequías inmediatamente clama al Señor, ora al Señor. Y seguramente antes de que Isaías saliera del palacio, después de darle la noticia que acortaba la vida de Ezequías, Isaías vuelve y le dice, el Señor me manda a enviarte que extiendo tu vida por 15 años más. Y en ese momento, cuando vino a mí esa historia y la pude recordar y quizás profundizar, porque posiblemente nunca antes había tomado conciencia de lo que el Señor había, cómo había mirado a Ezequías, con qué misericordia había mirado a Ezequías, yo dije, ¿y por qué a mí el Señor no podría escucharme? A lo mejor no soy tan fiel como Ezequías en cuanto a la oración, pero y en mí retumbaba lo que habíamos hablado con el pastor, y yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué esta situación si yo conozco un Dios que, si bien es capaz de todo y Él puede erradicar cualquier enfermedad, no me va a escuchar? Y también en ese momento entendí que la oración no apuntaba quizás a la sanidad, apuntaba a un proceso que yo debía enfrentar, que yo debía vivir, que yo debía experimentar con un propósito. Y ese propósito era que mi enfermedad, mi proceso, mi situación glorificara a Dios en medio de algo difícil. Y en este momento viene a mi mente Isaías 61, que dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Es así o no? ¿Me siguen? Y dije, bueno, eso es un mandato. El Señor en un momento da ese mandato al pueblo de Israel. Todos conocemos cómo era el pueblo de Israel. Y ahí otra vez vino a mi mente y yo dije, Señor, si tú al pueblo de Israel lo mandaste a levantarse y resplandecer, ¿por qué a mí no? Si tu gracia y tu amor
sobrepasan todo entendimiento. Y en ese momento comencé a comprender que quizás mi proceso era igual como el de una mariposa. En ese momento en donde yo me cuestionaba eso, producto de los corticoides, algunas hermanas me alcanzaron a ver. Me inflamé, no era yo. Yo me miraba y me desconocía. Se me comenzó a caer el pelo. No tenía esta chasquilla que hoy puedo presumir. Y comencé a ver que Dios, aún en esa situación de tribulación, estaba conmigo. Y si el Señor estaba conmigo, era porque me amaba y porque yo ya tenía la victoria. Y comencé a entender que aún así, si mi leucemia no entraba en remisión, en ese proceso que yo estaba viviendo, era la oportunidad que el Señor me estaba dando para encontrar comunión con Él, para prepararme quizás espiritualmente, y va a sonar duro, hasta para la muerte. La salvación, que si bien es importante, había un tema que el Señor necesitaba preparar en mí. Yo aún no sabía qué iba a pasar a futuro, no sabía si iba a morir. Y se los digo, hermanas, yo aún no sé qué va a pasar conmigo. Porque para las que no saben, yo aún estoy en tratamiento. Dios mediante, en octubre lo termino. Pero yo tengo una enfermedad en que una persona adulta no tiene un buen diagnóstico y tiene muchas recaídas. Y yo no sé. Y aún hoy, no estando al 100%, estoy aquí con ustedes. Porque me di cuenta que el Señor posiblemente, esto era lo que quería, no los sueños grandes que yo tenía para el Señor. Él tenía grandes planes conmigo, sin duda. Enfrentar lo que yo he enfrentado y lo que quizás muchos otros hermanos han enfrentado en medio de la enfermedad. Es una forma que Dios usa. Es un transporte que el Señor usa para que nos acerquemos a Él. Y esta es una revancha que el Señor me está dando. Tal cual se la dio a Ezequías, extendiéndole 15 años más de vida. El Señor hoy me está dando esta revancha de poder compartir hoy con ustedes un día que me toca quimio por lo demás, y que cada día que a mí me toca quimio, yo es como, hoy otra vez tengo que tomar esta cosa, humanamente hablando. Digo, bueno, no importa, el Señor está conmigo, el Señor está y permanece y va a estar hoy y en la eternidad conmigo. Y esta es una revancha. Yo creo que a veces olvidamos que el Señor es un Dios soberano. Lo hemos conversado con Claudia en algunas ocasiones. Olvidamos la soberanía de Dios. Olvidamos lo que Él es capaz de hacer. Y si bien Él es capaz de erradicar cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier cosa que nosotros padezcamos, me hacen recordar a Pablo, que en 2 Corintios 12, 7 al 9, dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente, me has dado un aguijón. Pablo, antes de escribir esta carta, menciona que son 3 aguijones de la carne, seguramente enfermedades de la carne que él había padecido. Y continúa así, y dice, me voy a saltar al versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis fraquezas, porque habité en la potencia de Cristo. Esa es una versión antigua que yo encontré por si acaso. Por eso si les suena alguna palabra que no es una versión antigua. Entonces, de ese Señor misericordioso yo hablo. En medio del proceso de dolor, el Señor está con nosotros. Aprendí en este periodo que la muerte para nosotros los hijos de Dios y quienes creemos y hemos depositado esta confianza en el Señor, es un suspiro antes de la eternidad. Es un suspiro, es eso. Es para encontrarnos con el Señor y a Él darle toda la gloria, toda la honra. Hace un rato les mencionaba Isaías 61, cuando el Señor manda al pueblo de Israel a decir, levántate y resplandece. Levántate.
es un mandato. Resplandece, es otro mandato. Como hijos de Dios, nosotros siempre decimos, estamos llamados a ser luz, pero ¿cómo somos luz? ¿De qué forma somos luz? En medio de la tribulación podemos hablar de Cristo, podemos hablar de su amor, de su poder, de su fidelidad, de su bondad, de cómo Él nos acompaña. Y cuando nosotras conocemos el proceso, podemos servirle a otras o a otros que van en medio de este como bosque que pareciera a veces eterno, que no termina nunca. Y frenar y parar y meditar en hasta cómo yo oro por un hermano. Porque no es lo mismo decir, yo estoy orando por ti, a decir, ¿sabes? Te acompaño en oración. La Biblia también nos habla de cómo debemos orar, de cómo debemos gozarnos, pero también acompañarnos en dificultades los unos con los otros. Y agradezco al Señor, agradezco la atención de ustedes también, por escucharme. Podría estar horas y horas hablando aquí. La Claudia, la hermana Simone saben que yo podría hablar y hablar, pero quiero hacerles la invitación a pensar en 3 cosas. Cuando estemos en tribulación, no abandonemos el proceso. No ignoremos lo que Dios puede hacer en medio de ese proceso. Aunque pareciera que no, es que lloro solo por sanidad. Está bien, el Señor puede contestar esa oración. Pero no ignoren lo que el Señor puede hacer en medio de ese proceso. Lo segundo es que necesitamos fe para levantarnos. Jesús no es ajeno al dolor que nosotros sufrimos. Jesús lo padeció en la cruz. Él no solo se hizo humano, el Señor se humanizó para sentir todas nuestras cargas, nuestro pecado. Por lo tanto, eso debe hacernos pensar a nosotros que esa redención que Cristo nos ofrece es la fe, es la esperanza que nosotros tenemos para levantarnos. Y tercero, nunca olvidar que en lo bueno, en lo malo, Cristo está con nosotros. El Señor siempre está. Y como está, Él nos maneja en un espacio ampliado. El Señor nunca nos tiene así. Nunca nos tiene apretaditos. El Señor, aún en la dificultad, nos muestra su grandeza, su poder y la amplitud de todo lo bueno que Él quiere con nosotros. Y por eso quiero leerles Romanos 3:5, que dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, siempre con el Señor tenemos que pensar que tenemos un propósito. El propósito, Él no nos creó solo porque sí. Si bien el propósito del Señor principal es hacer adoradores y cada uno de nosotros debería ser un adorador, ¿qué mejor que adorarle en medio de la dificultad? No perder el gozo que Él puede depositar en nosotros. Muchas gracias, querida Odette. Qué interesante los puntos que nos acabas de plantear. Siempre hablar de la enfermedad, como dices, es complejo y a veces uno no sabe qué decir o cómo enfrentarlos. Y en realidad quisiera que pudiéramos discutir con las que están presentes y solo pensar que quizás la reflexión de Odette nos llevó para 2 áreas distintas. Por una parte, lo que piensa o siente la persona o la familia mientras transita la enfermedad, que es como la experiencia de Odette, pero también Odette nos planteó la actitud que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, los que miramos de afuera la enfermedad, la comunidad de fe, respecto a la enfermedad o a la muerte que enfrentan otras personas, aquellos que sufren. Estos 2 ámbitos, ¿no? Por una parte, mientras yo transito la enfermedad o como veo que otros la transitan. Desde esas 2 partes podemos pensar preguntas y quizás la pregunta aquí es entonces,
¿qué piensan ustedes, las que están? Me gustaría que abrieran sus micrófonos. ¿Por qué, por ejemplo, en ocasiones Dios sana y en otras no? ¿Dónde queda mi fe? Depende de la fe, de la soberanía. Algo dijo Odette. ¿Qué piensan ustedes respecto de la enfermedad? Abro la oportunidad si tienen sus propias preguntas o quieren partir respondiendo estas. Me gustaría escucharlas. Yo la entiendo a ella. Yo pasé con mis 2 hijos cosas fuertes que el Señor me hizo pasar. Primeramente con el mayor, para cuando la gente te dice, anda a la iglesia. Sí, el domingo. Yo soy madre adoptiva de los 2. Mi hijo nació, lo adopté y nació con problemas y primera vez doblé rodillas por él. Y ahí llegué a los caminos del Señor. Él me mostró en muchas partes, con el Andrés me mostró las cosas. Es largo si le pongo a contar todo lo que él hizo conmigo y con mi hijo. Mi hijo en este momento él partió, porque él nació con muchos problemas en 30 años que él se fue. Y después aprender otra vez a la fe con mi hija, a doblar rodillas, llorar, rogarle. Sí, el Señor escucha las oraciones. Así que uno no tiene que soltarse la mano ni perder la fe, que es como decía la hermana, porque mucha gente me decía, no, si la Daniela no tiene vuelta. Hablaba yo con una amiga y me decían, ¿el páncreas? No, estás loca tú. No te amargues. Pero yo tengo un Dios más grande que ellas. Porque los médicos me decían otra cosa y mi hija aquí la tengo. Porque nunca me solté la mano y nunca perdí la fe en que él la iba a sanar. Yo incluso le dije a mi esposo, aquí se acabó la enfermedad de la Dani. Te llaman, no, la Daniela se contagió de COVID. No, la Daniela le pasó otra cosa. Pero por favor no hablemos del páncreas, porque nadie decía, no, ten fe, date tranquila. No, sino que todos decían, se va a morir la Daniela, prepárate. Entonces por eso yo les digo, no, tenemos que ser fuertes y nunca bajar la fe que tenemos cada persona. Yo le tengo mucha fe a Dios, Él me lo demostró con mis 2 hijos. Porque la gente a veces dice, pero ¿cómo lo podéis querer tanto si no son tuyos? Si no es que uno pueda tener un hijo del vientre o que salga de uno. Los hijos se aman con el corazón, porque muchas mujeres tienen hijos y los botan. Aquí la tengo a ella, mi hijo partió, me hizo muy feliz. Cuando él nació era 1 año que él vivía. Y el Señor me lo regaló 10 años. Y fui la mujer más feliz. Y lo único que tengo que dar es gracias a Él por los 2 hijos que Él me dio. Y por eso yo entiendo a la hermana y bonito el testimonio, porque así también hay mucha gente que le cuesta tener la fe. Por mucho que estemos en los caminos del Señor, hay mucha gente que es débil en la fe. Así que yo eso es lo que le puedo decir. Le doy gracias, Claudita, por darme esta oportunidad. Muchas gracias, hermana Adriana, por compartir también esto. Qué complicado, porque como dice la hermana, la fe, ¿no? La fe está ahí y a veces la respuesta es la sanidad y otras veces también, como ella lo experimentó, la partida, pero nunca se soltó de la mano del Señor. Yo creo que ahí está esa fe, ¿no? Que, como también decía Odette, contempla a Dios como soberano en estas decisiones. Odette. Sí, hay un punto que se me escapó y que a veces nosotros cuando oramos, y que tiene que ver como hacia dónde apuntamos la oración. Yo les hablaba y les nombré varias veces la palabra proceso. Y tal cual dice Claudia, a veces Dios no contesta la voluntad que uno espera en la oración. No es que Dios no contestó la oración, Dios la contestó, pero a veces oramos pensando en que podemos doblegar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces nos cuesta entender en el momento, es agradable y perfecta. Y sin duda es misericordiosa. Pero la voluntad de Dios la podemos doblegar. Lo planteo así a modo de...
Porque a veces, no, es que es esto y este es el camino y eso es lo que el Señor nos va a responder. Y cuando eso pasa, a mí me ocurre que pienso, ¿y la sabiduría de Dios dónde está? Yo agradezco al Señor porque fue misericordioso y me ha mantenido con vida hasta hoy. Como les decía, estoy como en la revancha, pero ¿qué hubiese pasado? Como también en el proceso conocí casos, nosotros en la UFA conocimos un caso muy de cerca por el que estuvimos orando, que a mí me llegó mucho porque era una mamá, era muy parecida a la historia, 4 hijos, ella era esposa de pastor, y el Señor se la llevó. Y el Señor ahí actuó de forma, porque no respondió la oración. Quería solo plantear esa inquietud para que quede también ahí como en nosotros. Gracias, Odette. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, mm, Eliana. sí, es que pusiste el micrófono. Sí, mamá. Sí, yo tuvimos un tiempo nosotros viviendo en Chillán y el Señor me puso un ángel que él estaba estudiando para pastor. Cuando en los momentos críticos de mi hijo, yo a la única persona que le preguntaba cosas, porque uno, de repente, el miedo que uno siente, igual piensa que está haciendo mal las cosas. Entonces cuando el hermano Ricardo lo fue a ver y me dice, ¿por qué lo quiere usted en esas condiciones? ¿Por qué le pide al Señor que se lo deje? Entonces le digo, yo quiero que lo sane solamente. ¿Y por qué quiere usted que lo sane? Si el Señor tiene otros planes con usted. Me dijo, ¿sabe lo que tiene que hacer, hermana? Ínquese y entregue a su hijo de aquí, del corazón y no de la boca. Pero entréguelo de corazón, porque los cristianos por lo general muchas veces entregamos con la boca y no con el corazón. Me costó mucho tomar esa decisión, lo hice. A los 3 días mi hijo partió, y partió en paz y feliz, porque él tenía una cara de paz que era súper, que todo el mundo que lo vio recién partido me decían, pero ¿por qué le cambió la cara a Andrés? Porque él nació con una hidrocefalia, entonces la carita no era tan armoniosa porque le creció la cabeza o cualquier cantidad de cosas. Pero la gente que lo vio recién partido, les llamó la atención la cara de mi hijo. Y yo con eso me quedé tranquila. Así como... Gracias, hermana Eliana, por compartir esto también, que es importante porque efectivamente uno puede pedir, pero Y no no sabe conoce, pedir. no sabe. Bueno, de hecho nunca sabemos. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu intercede por nosotros. Claro, Intercede, a veces pedimos mal, pero sí. sabiendo eso debemos pedir al Señor para que siempre Él haga su voluntad. Me gustó mucho algo que dijo de no nos saltemos los procesos. Yo creo que eso es algo importante también. Gracias, buenos días, buenas tardes a todas ya. Odette, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Realmente es complejo vivirlo y creo que también es complejo exponerlo. Así que gracias. Quisiera hacerte 2 preguntas. Primero, ¿qué cosas no queremos escuchar cuando estamos viviendo este dolor? ¿Qué cosas no queremos escuchar cuando estamos pasando por ese dolor? Y segundo, ¿qué cosas sí nos gustaría que las personas hicieran cuando estamos viviendo estos procesos? Gracias. Sí, difícil pregunta, porque en realidad una cosa es la enfermedad física, pero la mente también se enferma cuando uno vive estos procesos. Entonces hay días en los que uno quiere escuchar muchas cosas y hay días en los que uno no quiere escuchar nada, absolutamente nada. Yo alguna vez eché a mi papá, cuando me fue a ver a la clínica porque simplemente no quería escucharle. Pero ahora, ya con un poco más que querer escuchar cosas, es el cómo esa persona me dice a mí lo que me quiere decir. Más que decir, voy a ejemplificarlo así. Dios tiene el control. Quédate tranquila, que estamos todos orando por ti. O sea, como haciendo sentir que el que está orando, el Señor lo va a escuchar más y es más válido que mi propio clamor.
No sé si me entienden a lo que me refiero. Yo creo que es la forma, es cómo te ayudo. Necesitas que yo ore por sanidad, hay otra cosa que tú necesites que yo ore por ti, tus hijos, tu trabajo, tu mente, el proceso. ¿Qué necesitas? ¿En qué soy útil? ¿Cómo te ayudo? Yo creo que eso es muy válido y voy a hacer participar aquí a mi madre, que ella no quiere participar mucho, pero de alguna manera ella tuvo un rol muy importante porque, y no sé si está de acuerdo conmigo, le tocó ayudar un poco con el tema de mis niños. O sea, mi esposo me iba a ver y después tenía que llegar a criar a una guagua recién nacida y ahí mi mamá tuvo que ayudar. Entonces yo creo que el cómo, en qué necesitas específicamente que ore por ti, qué hago, cómo llego a la persona, cómo la abordo. Más que decir, no, es que yo conozco, mira, de que estuvo enferma de cáncer y ya pasó, porque a veces el cáncer para uno al inicio, cuando uno desconoce la enfermedad, es sinónimo de muerte. O sea, yo pensaba que me moría. Y lo otro es que la gente también después cuando empieza a ver que a uno le salió el pelo, se olvidó que uno estuvo enfermo. Y hay muchos momentos de soledad. Entonces de repente a uno le hubiese gustado escuchar, o a mí en lo personal, ¿sabes qué? Yo sigo orando por ti hasta que esto pase, sea cual sea el resultado. O porque mucha gente a veces a uno la encuentra y oye, mira qué bien lo que Dios ha hecho contigo. Pero yo me imagino que hay muchas otras enfermedades complejas y que no porque yo vea bien es sinónimo de estar bien. Como estos de mujeres, yo voy a profundizar en otros temas. Por ejemplo, a mí me está llegando una menopausia hoy, producto de las quimioterapias, y que me han hecho sentir la mujer más vieja de la vida, perdonando a las que quizás ya han vivido el proceso. Y me siento pésimo y a veces mi ánimo está súper alterado y a veces peleo con mi mamá o con mi esposo, o aborré a los chiquillos más de la cuenta. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que Elisa me hacía, yo creo que el preguntar en por qué específicamente oro, cómo te ayudo, ¿hay algo en lo que yo pueda ser útil? Además de yo te voy a acompañar en oración. Eso. Y lo otro es no olvidarse de las personas, porque el proceso se vive, pero deja secuelas. Entonces, a veces escuchar, estamos con ustedes todavía. No los hemos abandonado. Yo creo que eso también es importante escucharlo. No sé qué opinan mis hermanos. Hola, buenas tardes ya. La verdad es que una enfermedad grave es difícil para todos en la familia. Obviamente, la que vive la enfermedad es la que tiene ese sufrimiento de tanto dolor, pero uno como mamá sufre mucho. Yo me creé una mujer valiente. Soy de profesión profesora básica, siempre lidiando con muchos problemas en los colegios, pero un momento en que me sentí una hormiga, que me sentí débil y que necesitaba ese abrazo amigo, ese ofrecerte, estoy contigo, estoy llorando. Y créanme que aquí en la iglesia conocí personas lindas, entre ellas Anita María, que igual te voy a nombrar, que la conocí, y el abrazo de ella al mes de nacido Benjita fue importante para mí, porque lamentablemente muchas hermanas de mi iglesia no entendieron muchas cosas y me dejaron muy sola. Y hubo un momento en que yo sufrí mucho, mucho, mucho cuando veía a esos niños, y mi oración era: Señor, tiene 4 hijos, ¿cómo tú te la vas a llevar y se van a quedar ellos solos? ¿Quién va a criar a esos hijos? ¿Quién los va a amar como la madre? Y hasta que llegó un momento en que me di cuenta que estaba orando equivocada. Y tuve que doblegarme ante el Señor, volcar mi corazón y orar por su voluntad, clamar por su voluntad. Que si su voluntad era llevársela, se la llevara, pero que nos enseñara cómo vivir, cómo poder seguir adelante con los niños. Créanme que de verdad, cuando entregamos a nuestra hija, cuando el esposo de alguna manera también lo entregó,
empezamos a ver la respuesta diferente a lo que creíamos. Y respecto, hermana, a la consulta que usted hace, desde mi experiencia personal, aprendí que cuando yo voy a visitar a la familia de un enfermo, o lo que estamos viendo nosotros, lo que no debo hacer es ir a contar mis historias de enfermedades, porque la gente cae en eso, te dice, oye, vengo a ver cómo está, oye, pero es que yo viví esto, no, pero es que mi tío Lucho también tiene cáncer, o no, mi abuelita tanto, ¿qué me importa? A mí lo que le está pasando al tío, a la abuelita, es lo que menos quiero, lo único que necesito es un abrazo, una oración. Eso es lo que no hay que hacer y eso lo aprendimos, aprender a escuchar, porque la persona tiene mucho que compartir. Hoy día doy gracias al Señor porque Él me enseñó a estar tomada de su mano día a día, viviendo el proceso día a día, pero en todo momento fuertemente tomado de su mano y esperando su voluntad. Y eso, créanme, que nos ha permitido vivir y salir adelante. Fue, para terminar, el Señor me dio tanta patudez que de repente me dio palabras que no imaginé, como por ejemplo decirle a la doctora, cuando la doctora me dijo al segundo día que le diagnosticaron la enfermedad, tu hija se está muriendo, solo si es la voluntad de Dios, si no, no se va a morir, le dije yo, porque yo voy a orar para que Él la use a usted, para que le dé inteligencia y le dé sabiduría y pueda tratar a mi hija. Sabes que la doctora se paró, me abrazó y terminamos llorando las dos, y ha sido una doctora muy comprometida, muy humana. Eso, que el Señor les bendiga. Una alegría conocerlas, hermanas, darme cuenta de lo que el Señor hace, es cada vez me sorprende y me alegra tener hermanas en la fe. Y como yo supe, mi hermana Anita María, ella nos pidió oración por Odette y caló hondo en mi corazón el dolor, la pena de la familia, de los hermanos, de la iglesia. Y bueno, y empecé a compartir con mi iglesia, en mi grupo de hermanas, esta necesidad, y las hermanas también sintieron la necesidad, el dolor que estaban pasando. Entonces, compartir la oración, nos damos cuenta que es cuando hay un pasaje, me parece que es Josué o Moisés, que cuando está en la batalla y le pide que le suban las manos, que le ayuden a subir las manos, es Moisés, y para que poder vencer la batalla. Y la verdad es que en esas circunstancias uno ve que el Señor ayuda a que se cumpla su buena voluntad, y nos sumamos como iglesia porque somos el pueblo de Dios, independiente de la iglesia que vayamos. Y el Señor contesta y nos da la fortaleza en el momento en que aquella persona o familia, como dice la mamá de Odette, a veces decaía, se enfrentaban más problemas, nosotros estamos orando por ellos. Qué lindo, muchas gracias. Qué lindo. Odette está emocionada y no, qué maravilla cómo le sostenían las manos, así es.